Muy buenas tardes, Señor les bendiga grande y poderosamente. Espero que estén todos bien. Y una vez más nosotros estamos reuniéndonos a través de Facebook para poder compartir la palabra de Dios. Un domingo más, juntos y unidos para la gloria del nombre del Señor. Una vez más decirles que es un privilegio poder compartir con ustedes este momento, aunque nuestro corazón está deseoso de que nosotros estemos juntos, reunidos ya pronto. Esperamos que pronto estemos ya pudiendo reunirnos en el templo y desde allí hacer esta programación también en directo, pero reunido con nuestros hermanos porque ya los echamos de menos. Y queremos desde luego enviar un gran abrazo a todos los hermanos de nuestra congregación, Ministerio Redil Lanzarote. Darle un gran abrazo por este medio, deseando que el Señor les bendiga rica y poderosamente esta tarde por medio de esta palabra. Y como no, también enviar nuestros saludos a nuestros hermanos que están en Tenerife, que están en Tarragona, Barcelona, que también nos asisten desde Cádiz, ¿verdad? Allí de San Fernando. Queremos mandar un abrazo a nuestros hermanos allí. También los hermanos que nos asisten de Argentina, de Brasil, de Perú, de Colombia, de Estados Unidos, Venezuela, de varios países que nos conectan también por este medio, y así el mensaje de la palabra de Dios alcanza mucho más allá. Y también queremos enviar un saludo a nuestra iglesia madre, Ministerio Redil Brasil. Queremos mandar un gran abrazo a nuestros pastores, Manuel y Tania, y a todos nuestros hermanos que congregan con ellos allí en Jardín Catarina. Así que, como siempre, nosotros empezamos con una oración. Vamos a empezar con una oración esta tarde, pidiendo al Señor que tenga misericordia, que su gracia sea derramada sobre nosotros, y que sea por su gracia y por su misericordia, y no por nuestras fuerzas, todo lo que habrá de suceder en esta tarde, en este momento de palabra. Oremos al Señor. Padre nuestro celestial, te damos gracias por la oportunidad que tú nos brindas de poder predicar tu palabra, Señor, que tu palabra hable profundamente, en primer lugar, Señor, a mi corazón, y como no, Señor, al corazón de todos nuestros hermanos que por el medio de Facebook asisten, Señor, esta palabra que tú tocarás sin duda alguna nuestro corazón con ella. Queremos pedir, Señor, que tú bendiga a los que están enfermos, que tú trabajes sobre la vida de ellos con sanidad, Señor, si así es tu voluntad, Señor. Que tú consuelas, Señor, al que necesite de consuelo, Señor. Que tú traiga paz al corazón aflicto, Señor. Que tú, Padre, pueda traer gozo de salvación a nuestras vidas, Señor, y que nosotros podamos tener una semana bendecida en tu presencia, donde busquemos tu presencia, Señor, y donde seamos libres de todos nuestros temores y seamos, Señor, libres, Padre Santo, de todo el peso, Señor, que trata de impedir que nosotros corramos, Señor, hacia el algo que tú has propuesto para cada uno de nosotros. Derrama su Espíritu Santo sobre nuestra vida. Te pedimos todo eso en el nombre de Jesucristo, su Hijo amado, que vive y reina para siempre. Amén. Así que en esta tarde he querido traer como título "A causa de qué y de quiénes", ¿verdad? Muchas de las veces nosotros tomamos las cosas de manera natural y se nos olvida que nosotros tenemos que averiguar, ¿verdad?, nuestra pisada. Tenemos que mirar la motivación de nuestro corazón, pero debemos de estar al tanto de las razones, hablando de nuestra fe, por la cual nosotros aceptamos a Cristo, ¿verdad? Y las razones por las cuales Cristo murió en la cruz del Calvario. Infelizmente nosotros tenemos que asumir que muchas personas
no son conscientes, ¿verdad? Y con esto se vuelven apenas un religioso más, y nosotros tenemos que entender que debemos entender la razón de Cristo en nuestra vida, por qué tenemos que aceptar al Señor, por qué Cristo murió en la cruz del Calvario, por qué tuvo que morir y por quién murió Jesucristo en la cruz del Calvario. Entonces, es muy interesante que nosotros nos preguntemos esto, ¿verdad? Porque esto nos dará mayor seguridad en nuestra vida de fe, recordando que servir a Cristo, ser discípulo de Cristo, no puede hacer de nosotros simples religiosos. Nosotros tenemos que tener una meta más allá de la religión, porque el mundo está saturado de religión. Si las religiones salvaran, ¿para qué fundar una más? ¿Verdad? Pero Cristo no vino a fundar religión. Cuando el Señor empieza a predicar el Evangelio, empieza a enseñar, empieza a anunciar el reino de Dios, Él empieza de la misma manera que empezó Juan el Bautista. Acercaos porque el reino de Dios se ha acercado. Ese era el mensaje. Entonces, el mensaje que la iglesia debe de seguir llevando en este tiempo, en este siglo, es exactamente: el reino de Dios se ha acercado a nosotros y nosotros debemos de arrepentirnos y obedecer aquello que nos enseña su palabra. Es verdad que muchas personas no entienden el fundamento del Evangelio exactamente porque no pueden o no han aprendido al respecto de esas dos cosas: la causa de qué y por quiénes, ¿verdad? Cristo ha sido crucificado. Y para que nosotros podamos pensar en estos términos, esta tarde me gustaría que fuéramos al libro de Isaías capítulo 53. Y vamos a leer 10 versículos, ¿verdad? Vamos a leer del 1 al 10 del capítulo 53 de Isaías en esta tarde, para que nosotros arranquemos con nuestro pensamiento de qué y por quiénes, ¿verdad? Entonces Isaías, un profeta del Antiguo Testamento, pero conocido como el profeta mesiánico, el profeta Isaías ha hablado muchísimo al respecto de Cristo, y en esta ocasión el profeta Isaías escribe lo siguiente: ¿quién ha creído a nuestro mensaje y a quién se ha revelado el brazo del Señor? Creció delante de él como renuevo tierno, como raíz de tierra seca. No tiene aspecto hermoso ni majestad, para que le miremos, ni apariencia para que le deseemos. Fue despreciado y desechado de los hombres, varón de dolores y experimentado en aflicción, y como uno de quien los hombres esconden el rostro, fue despreciado y no le estimamos. Ciertamente, él llevó nuestras enfermedades y cargó con nuestros dolores, con todo nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y afligido. Mas él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades, y el castigo por nuestra paz cayó sobre él. Y por sus heridas hemos sido sanados. Todos nosotros somos descarrillados como ovejas, nos apartamos cada cual por su camino, pero el Señor hizo que cayera sobre él la iniquidad de todos nosotros. Fue oprimido y afligido, pero no abrió su boca. Como cordero que es llevado al matadero y como oveja que ante sus trasquiladores permanece muda, no abrió él su boca. Por opresión y juicio fue quitado. Y en cuanto a su generación, ¿quién tuvo en cuenta que él fuera cortado de la tierra de los vivientes por la transgresión de mi pueblo, a quien correspondía la herida? Se dispuso con los impíos su sepultura, pero con el rico fue en su muerte, aunque no había hecho violencia, ni había engaño en su boca. Pero quiso el Señor quebrantarle, sometiéndole a padecimiento. Cuando él se entregue a sí mismo como ofrenda de expiación, verá su descendencia, prolongará sus días, y la voluntad del Señor en su mano prosperará.
Entonces, la primera pregunta tiene variantes en ella, ¿verdad? Porque nosotros queremos centrar exactamente en esta variante, ¿por qué Cristo? Entonces, ¿a causa de qué Cristo murió? El versículo 10 dice, primero porque el Señor lo quiso, ¿verdad? Y eso se hizo por voluntad de Dios. Entonces quiso el Señor quebrantarlo sometiendo a padecimiento. Entonces la primera respuesta que nosotros podríamos decir a causa de qué es porque fue voluntad de Dios, ¿verdad? No ha nacido eso. Cristo no fue a la cruz por voluntad de hombre, sino porque Dios, el Padre, quiso que Él ocupara ese lugar en la cruz del Calvario por nosotros. Entonces, la causa de que Cristo va al Calvario es una causa que está centrada entre la voluntad de Dios y nuestras iniquidades, que es el contenido que nosotros hemos leído esta tarde. Pero quiso el Padre porque había unos requisitos para el sacrificio, ¿verdad? Porque todo este mensaje está fundamentado en el sacrificio que el pueblo de Israel lo hacía una vez al año para cubrir sus pecados. Y entonces el cordero o el animal que fuera ofrecido debería ser el primogénito, también no debería tener mancha, no podría ser un animal que tuviera enfermedad, tendría que ser un animal perfecto, en figura de lo perfecto que vendría de la mano de Cristo para entonces borrar todos los pecados y no solo cubrir, porque aquellos sacrificios se repetían año y tras año, pero Cristo se ofreció una vez más, una vez sola, para que todos los pecados fueran perdonados. Así que puede que nosotros hayamos entrado y salido de muchas iglesias y locales de culto, pero nunca nos hemos preguntado por qué la historia secular nos habla de un Cristo que murió y resucitó igualmente que la Biblia. Es decir, cuando nosotros estamos o estuvimos en el colegio y empezamos a estudiar historia, la historia está dividida antes de Cristo y después de Cristo. Y por lo tanto el mundo secular también reconoce una historia anterior a Cristo y una historia posterior a Cristo. Ahora bien, la pregunta que nosotros deberíamos hacer es exactamente la que nos da título al mensaje esta tarde. ¿Por qué y para quiénes fue Cristo llevado hasta aquella cruz? Todos nosotros decimos ser cristianos, deberíamos saber y querer saber la razón real por la cual y para quiénes fue hecho tal sacrificio y cuál su beneficio. Porque cuando nosotros hablamos del Evangelio, dos principios para que nosotros entendamos la razón del sacrificio de Cristo, nosotros debemos de pensar en dos cosas. La cruz nos revela la misericordia de Dios y la justicia de Dios. Nosotros vamos a ver en el desarrollo del mensaje exactamente eso es lo que nosotros estamos hablando en ese momento. Dos cosas son reveladas en la cruz, justicia y sacrificio. Cuando en el libro de Génesis nosotros empezamos a leer el Génesis, nosotros vamos a ver que cuando Dios entrega el mensaje a los primeros habitantes de la tierra, les da una orden y le dice, y el día que ustedes coman, ustedes morirán. Entonces, el deterioro del hombre físico y el deterioro del hombre espiritual viene o llega a este mundo a través de la iniquidad, del pecado, de la desobediencia. Por lo tanto, para que esto pudiera ser restaurado, esta unidad y esta comunicación y esta relación de Dios y el hombre, como lo ha habido en el principio, alguien tendría que pagar el precio o todos moriríamos. Por lo tanto, cuando Cristo muere en la cruz del Calvario, Cristo está cumpliendo perfectamente la justicia de Dios sobre el pecado y al mismo tiempo está comprando nuestra deuda, ¿verdad? Somos deudores,
y responde positivamente. El apóstol Pablo dice que él clavó nuestra cuenta en la cruz del Calvario cuando allí entregó su vida. Y por eso hoy nosotros podemos tener paz con Dios, dice el apóstol Pablo. Entonces, el beneficio que produce la muerte de Cristo en la cruz del Calvario es exactamente que nosotros seamos perdonados, ¿verdad? Entonces, el profeta mesiánico Isaías en el capítulo 53, versículo 3, dice de qué manera el Señor fue recibido entre los hombres y su experiencia hasta llegar a la cruz. ¿Y qué nos dice? Fue despreciado y desechado de los hombres, varón de dolores y experimentado en aflicción, y como uno de quien los hombres esconde el rostro, fue despreciado y no lo estimamos. Por lo tanto, hasta el día de hoy, para muchos, decir y asumir su posición como cristiano no es una posición de privilegiado, sino una posición de vergüenza, porque Cristo murió de una manera horrible en la cruz del Calvario, la peor muerte, puede decir hoy la ciencia, la más cruel de todas las muertes era y sigue siendo la muerte de cruz. Entonces, esa es la manera en que los hombres recibieron al Señor, lo recibieron con desprecio, los desecharon, infundieron dolor a la vida de nuestro Señor y de nuestro Salvador Jesucristo. Sufrió aflicción y los hombres escondieron de él su rostro y no le estimaron. En otras palabras, la Biblia dice que él vino para los suyos y los suyos lo rechazaron, ¿verdad? Y eso sigue siendo así hasta en el día de hoy. Entonces, el recibimiento de Cristo fue despreciado, desechado, y de él le escondieron su rostro, su experiencia, aflicción. Así fue como dio comienzo la historia del Señor Jesucristo, que muchas veces solo se conoce parcialmente. Y como parcialmente se conoce la razón por la cual Cristo pasó por la cruz. Entonces, cuando digo que es parcial, es exactamente que muchos hablan de la cruz solamente la muestra de misericordia, pero se les olvida que la cruz revela la justicia de Dios. Dios cobró justicia, ¿verdad? A razón del pecado en Cristo Jesús. Él pagó ese precio. Entonces, la cruz nos habla de la misericordia, del amor, del perdón, pero la cruz también nos habla de la justicia. Y muchas de las veces el evangelio solo es predicado parcialmente porque solo se habla del amor y se le olvida de decir a la gente que el evangelio también habla de la justicia de Dios. Hay un versículo que yo repito muchísimas veces, que es el que nosotros leemos cuando tomamos la Santa Cena, que el apóstol Pablo dice que el que come sin discernir correctamente el cuerpo de Cristo, come y bebe para sí condenación. Entonces nosotros debemos de saber discernir perfectamente el sacrificio de Cristo, conociendo las razones por las cuales Él murió en la cruz del Calvario y cuáles son los beneficios que nosotros recibimos a través de eso. Así que nosotros tenemos que entender que aún hoy la palabra de Dios sigue diciendo: ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y cargó con nuestros dolores, ¿verdad? Pero aún así, con todo nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y afligido. Por lo tanto, la historia de Cristo no sigue siendo una historia atractiva para muchas personas, porque Cristo en la cruz del Calvario para muchos demuestra debilidad, demuestra fragilidad. Para muchos, la muerte de Cristo en la cruz del Calvario no muestra un Cristo victorioso, sino un Cristo derrotado. Pero si nosotros no conocemos la historia perfectamente, si nosotros no conocemos las Escrituras perfectamente, nos faltaría el detalle que la victoria vino al tercer día, cuando Cristo resucita de entre los muertos.
y aquellos que estaban en contra de que el pueblo viera el Cristo glorificado, el Cristo poderoso, el que venció la muerte, trataron de ocultar esa noticia a la gente, y la Biblia nos dice que ellos dieron orden de que fuera anunciado que el cuerpo de Cristo había sido robado, de tal manera que lo que ellos querían hacer era encubrir, ¿verdad?, el Cristo victorioso, y muchos han quedado con esta figura, con esa parte de la historia, como el Cristo derrotado y no con el Cristo victorioso. Pero aquellos que conocemos las Escrituras y tenemos claro los fines por el cual Cristo fue a la cruz del Calvario, nosotros hoy tenemos una esperanza viva, porque así como Él resucitó al tercer día y había hablado con sus discípulos y anunció en muchas ocasiones, también en el capítulo 14 del libro de Juan, el Evangelio de Juan, Jesucristo hace una promesa y Él dice: yo voy a preparar lugar para que donde yo estén vosotros también, porque en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Entonces, la iglesia de Cristo, viendo el Cristo glorificado en su resurrección, espera el Cristo que descenderá para buscar a su pueblo. Allá en el capítulo 1 del libro de Hechos de los Apóstoles, dice que Cristo fue tomado en una nube y fue ascendiendo hacia el cielo, y de repente se presentó un ser y les dijo: varón israelita, que estás atónito mirando a las alturas, ese mismo Cristo que ustedes ven que es tomado de entre ustedes, de la misma manera que ustedes lo vieron subir, también descenderá. Así que la iglesia de Cristo sigue viendo el Cristo glorioso, a pesar de que el panorama puede ser muy negro, el panorama puede ser muy difícil, el panorama puede ser muy poco probable. La iglesia de Cristo tiene la seguridad que Cristo volverá para buscar a su iglesia, y que solo participarán o tendrán entrada en el reino de Dios aquellos que verdaderamente lo han recibido como autor y consumador de su fe y han entendido las razones por las cuales Cristo murió en la cruz del Calvario. Muy importante que nosotros conozcamos las razones y los beneficios para que podamos andar tranquilos, para que podamos tener paz aún en medio de la tormenta, porque sin duda en Cristo Jesús se nos ha abierto una puerta llamada gracia, misericordia, ¿verdad? Gracia en verdad quiere decir favor inmerecido. No es que nosotros lo merecíamos, no. Es que Dios por su misericordia cobró en su Hijo nuestra deuda, y a través de la paga que Cristo hizo en la cruz del Calvario, nos ha dado el derecho de ser llamado hijo de Dios. Así que muchos siguen viendo el Cristo afligido y no ven el Cristo victorioso. Puedo que esta también sea tu única perspectiva con respecto al Señor Jesús. Uno que sufrió azote, que fue herido y afligido. Pero si Él pasó por esto, fue con un propósito, ¿verdad? Y el propósito nosotros podemos ver en el versículo 5, donde dice: mas Él fue herido, Él fue herido, la razón, por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. Esta fue la razón por la cual desde el comienzo el Señor Jesucristo sufrió y fue despreciado, porque llevaba sobre Él nuestra culpa. El castigo por nuestra paz cayó sobre Él, y por sus heridas hemos sido sanados. Ese es un versículo que me gusta mucho reflexionar sobre él, porque el versículo dice: mas Él fue herido por nuestras transgresiones y molido por nuestras iniquidades. Para que nosotros podamos entender la segunda parte de ese versículo, deberíamos preguntarnos cuáles son, qué provoca, ¿verdad? Cuáles son las pagas por nuestras transgresiones, y cuál es nuestro recibimiento por nuestras iniquidades.
Y si nosotros fuéramos al libro de Romanos, veríamos, si no me equivoco, capítulo 3, versículo 23, que dice que la paga del pecado es la muerte. Entonces nosotros responderíamos a esta primera parte, que lo que provocaría o lo que provoca nuestras transgresiones y nuestras iniquidades es la muerte. Por lo tanto, el castigo por nuestra paz, para que nosotros pudiéramos estar libres de esta condenación, ¿verdad?, cayó sobre él. Y nuestras heridas hemos sido sanados. Y la figura de herida, ¿verdad?, dice, por nuestra paz, y por sus heridas hemos sido sanados. Entonces, es decir, lo que Cristo sufrió, el sufrimiento de Cristo, lo que lo llevó a la muerte, fue lo que nos trajo paz, porque nosotros tendríamos que padecer y sufrir y morir como Él, pero sin tener el derecho de perdón. Pero Él, haciéndolo, nos da ese derecho de reconciliación por medio de Cristo. De tal manera que nosotros tenemos que entender que el castigo por nuestras iniquidades han quedado sobre Cristo y nosotros hemos sido absueltos por la misericordia del Señor. Este es el fundamento del Evangelio, que por medio de Jesús podemos ser restaurados, porque Él llevó la paga de nuestra desobediencia, ¿verdad? Podemos ir a Romanos capítulo 4, versículo 25. Romanos 4, versículo 25, el último versículo de ese capítulo. El apóstol Pablo dice lo siguiente: el cual fue entregado por causa de nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. El apóstol Pablo abre el paréntesis y dice, fue entregado por causa de nuestras transgresiones y resucitado por nuestra justificación. ¿Quién es que necesita justificación? El injusto, ¿verdad? Entonces nosotros no somos justificados porque hayamos sido buenos, sino porque Dios ha tenido misericordia de nosotros y en Cristo Jesús cobró nuestra deuda. Así que la razón por la cual nosotros seguimos viendo es que la entrega de Cristo fue exactamente por esto, por nuestras transgresiones. El apóstol Pablo también repite esa misma. Ahora, en el versículo 1 de Isaías capítulo 1, ¿verdad?, que es como empieza el profeta Isaías, Isaías 53, versículo 1, nosotros ya lo hemos leído, pero lo vamos a repetir. Él empieza con una interrogación, ¿verdad? Y él pregunta, ¿quién ha creído nuestro mensaje? ¿Y a quién se ha revelado el brazo del Señor? Son dos preguntas. Y la primera es, ¿quién ha creído nuestro mensaje? Entonces, en esta tarde, nosotros podemos preguntarnos, ¿hemos creído de verdad el mensaje del Evangelio? ¿Hemos entendido de verdad el mensaje del Evangelio? Verdaderamente, el Evangelio es la razón por la cual nosotros nos hacemos llamar cristianos, ¿verdad? No es una razón religiosa, es una razón salvífica, es una razón de entendimiento, de aclaración, ¿verdad? Entonces, ¿será que verdaderamente hemos creído en el mensaje del Evangelio? Y es muy bueno resaltar en este momento que creer es mucho más que una confesión, Es decir, nosotros tenemos que entender que nosotros estamos muy acostumbrados a hablar de lo que no sentimos, ¿verdad?, para quedar bien. Esa es un poco la dinámica de nuestra sociedad. Muchos aún que estén en contra de una idea no suelen manifestar verdaderamente lo que creen
para no caer mal en la sociedad, en el grupo de amigos, de las universidades, del colegio, en las nuevas filosofías del siglo XXI, para parecer alguien intelectual, repite lo mismo que aquellas personas dicen que es verdadero, aunque en su interior él tenga convicción de que no es así de esta manera. Y por lo tanto, para quedar bien, no se manifiesta lo contrario. Sin embargo, la iglesia fue llamada con esta proposición. La iglesia fue llamada para dar testimonio de la verdad. Nosotros estamos condicionados por la verdad en nuestro mensaje. Cuando yo me niego a hablar de la verdad del Evangelio para quedar bien con los amigos, para quedar bien con mis vecinos, para quedar bien con mis compañeros de trabajo, para que mi familia no me rechace, entonces yo estoy en primer lugar yendo en contra de todo aquello que Cristo demostró desde su sacrificio o desde su llegada. Porque el profeta Isaías aquí en el capítulo 53 está hablando exactamente de esto, ¿verdad? Para empezar, Cristo no nació en una maternidad o en una casa como se nacía en aquel entonces. La Biblia dice que llegó, cuando Cristo llega, sus padres llegan a la ciudad estaba full, porque era el tiempo donde la gente debería empadronarse. Entonces ellos llegaron a un momento donde había llegado personas de todas partes y no había un solo lugar. Y el lugar donde lo consiguieron para estar fue donde comían los animales. Allí nació Cristo, en lo más humilde, ¿verdad? Para empezar el desprecio, no tuvo un lugar digno como nosotros queremos que nazcan nuestros hijos, ¿verdad? Nosotros queremos que nuestros hijos nazcan y tengan los mejores médicos, los mejores asistentes de salud, pero Cristo empezó de esta manera, no tuvo nada de esas cosas. Nació Jesucristo allá donde estaban los animales, lo acomodaron y allí nació. Entonces, nosotros debemos de entender que creerle al Señor es mucho más que decir yo creo en Dios, porque cuando nosotros preguntamos creo en Dios, muchas personas dicen sí, yo creo en Dios. Otros dirán, vamos, yo creo que existe algo, ¿verdad? Otros dirán, yo no sé cómo se llama, pero hay un creador. Entonces hay un reconocimiento, como hay otros que son negacionistas y inventan una historia tremenda para poder desaprobar la creación de Dios y la autoridad y el reinado de Dios sobre nosotros. Pero de tal manera que nosotros debemos de preguntar si nosotros hemos creído, porque creer es más que una confesión. Creer es obediencia. Creer es tomar la actitud de cambio, porque reconozco que a causa de mis transgresiones Cristo murió. Por lo tanto, el justo por los injustos, como dice la palabra de Dios. Entonces, yo puedo decir que creo en Dios, pero ir frontalmente y en contra de todo lo que Dios, a través de los profetas y de sus discípulos y apóstoles, dejó en las Escrituras para que nosotros pudiéramos conocer su carácter, para que nosotros pudiéramos conocer la causa por la cual Él murió en el Calvario y por quienes murió en la cruz del Calvario. ¿Quién planeó esto? Y cuando nosotros empezamos a leer, el versículo 10 dice que quiso Dios quebrantarlo. Por lo tanto, Dios lo ha colocado en esta posición para poder restaurar el hombre, para poder reconciliar el hombre consigo. El hombre no ha buscado a Dios. Dios ha buscado reconciliarse con el hombre por medio de Cristo Jesús. Por lo tanto, ha sido una obra grande, tremendamente movida por el amor de Dios, pero nunca dejando de lado la justicia, como muchas de las veces nosotros podemos nos imaginar que el amor de Dios es superior a la justicia de Dios. No, el amor de Dios es igual a la justicia de Dios, porque Dios es amor y porque Dios es justicia. Y la justicia de Dios es imparcial, pero Él ha abierto una puerta y la Biblia dice que Él cobrará justicia.
de la muerte de su Hijo en la cruz del Calvario, que eso es que muchas veces cuando nosotros hablamos del Evangelio se nos olvida. ¿De qué manera? La Biblia dice que todos nosotros seremos llevados a juicio, que todos nosotros tendremos que prestar cuenta delante de Dios. Y entonces en aquel día nosotros vamos a darnos cuenta quién verdaderamente ha creído al mensaje del Evangelio y a quién verdaderamente se ha revelado el brazo del Señor. Entonces, en esta tarde, querido, el mensaje en el cual nosotros queremos concluir, queremos concluir en el versículo 1. Si verdaderamente hemos creído a este mensaje del Evangelio. ¿Cuál está siendo nuestro comportamiento frente a lo que nos enseña la palabra de Dios? Frente a lo que nosotros deseamos, ¿verdad? La Biblia nos enseña que nosotros debemos de buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Y nosotros vemos que cuando se anuncia el reino de Dios en muchos lugares, este orden está invertido, ¿verdad? O simplemente se borra la primera parte, ¿verdad? Se anuncia el reino de Dios y se habla de las añadiduras, pero se les olvida hablar de la justicia de Dios. Y la justicia de Dios es que Cristo tuvo que padecer en la cruz del Calvario para que nosotros pudiéramos ser reconciliados. Y aquel que ha creído en el Evangelio, escucha el mensaje del Evangelio y obedece el mensaje del Evangelio porque entiende que sus transgresiones fueron las que llevaron a Cristo en el Calvario. Por esto, honra, gloria, poder y majestad le pertenece, porque siendo Él justo, descendió, dice la palabra de Dios, se humilló a sí mismo, se despojó de su gloria y entregó su vida en la cruz del Calvario para que nosotros pudiéramos ser restaurados. Entonces, cuando yo hablo de creer en Dios, cuando yo hablo de creer en el Señor, yo estoy hablando de que ando agradecido, obedezco al Señor, sobrepongo al Señor sobre mis razones y sobrepongo al Señor sobre mis necesidades, porque nadie ha hecho un sacrificio más grande que lo que Cristo ha hecho por nosotros en la cruz del Calvario. Allí no fue el plan B de Dios, allí fue el plan A de Dios. Y la Biblia dice que Él no ha llegado ni antes ni después, sino que Él llegó en el tiempo propicio. Y muchos ya lo tienen por tardanza, porque han pasado siglos y siglos de que Cristo ha sido ascendido y todavía no ha descendido. Pero el apóstol Pedro dice que la razón por la cual Cristo aún no vino a buscar a su iglesia es porque hay muchos que deben ser añadidos a este reino y todavía no han llegado. Entonces el amor y la misericordia de Dios sigue dando largas para que tú y yo podamos arrepentirnos y acercarnos a Dios con un corazón contrito y humillado, pedir perdón y oír sus consejos y oír su palabra y obedecerle. No ser un simple religioso, porque el religioso no hace las cosas para la conveniencia de Dios, sino para su propia conveniencia. Porque el religioso vive dos caras. Es una cosa cuando está presente y cuando está ausente se comporta de otra manera. Pero el que es discípulo de Cristo, es discípulo de Cristo porque ha entendido el valor del sacrificio de Cristo y las razones por las cuales Cristo entregó su vida en la cruz del Calvario. Y todo aquel que reconoce este sacrificio y todo aquel que entiende que él no era merecedor de ninguna de las cosas que recibe en Cristo, anda agradecido y anda pidiendo a Dios que lo dirija por medio de su Espíritu Santo todos los días de su vida, porque Cristo debe estar presente y debe ser glorificado en cada una de nuestras actitudes. Por lo tanto, en esta tarde, esta es la pregunta para nosotros. ¿Quién ha creído a nuestro mensaje? ¿Quién ha creído a nuestro mensaje? Esa era la pregunta. ¿Quién ha creído a la palabra de Dios? ¿Y a quién se ha revelado el brazo del Señor? ¿A quién la misericordia de Dios
le ha alcanzado. Así que espero que podamos todos, unánimes en esta tarde, decir que nosotros hemos sido alcanzados por las manos poderosas de Dios y hemos entendido la razón de su sacrificio y el porqué de su sacrificio, y hemos creído verdaderamente a su mensaje y vivimos todos los días con la esperanza de su regreso, para que un día todo el sufrimiento, todo el dolor, todo el llanto desaparezca de nuestra vida y podamos vivir para siempre transformados en su presencia, adorando y exaltando a su nombre, ¿verdad? Así que el Señor les bendiga grande y poderosamente esta tarde, y que esta palabra pueda alcanzar su vida de una manera especial, y que todos nosotros hoy podamos ir a la presencia de Dios y decir: Señor, nosotros hemos creído y nosotros hemos sido alcanzados por ti, y queremos una vez más humillarnos frente a ti, porque la Biblia dice que aquel que se humilla, Dios lo exalta, y aquel que es exaltado, el Señor lo humilla. Así que nosotros queremos en esta tarde dejar este mensaje para que todos nosotros seamos conscientes de que la causa por la cual Cristo murió en el Calvario fue porque nosotros somos pecadores, fue a causa de nuestras iniquidades, pero que la razón por la cual el Señor lo resucitó de entre los muertos fue para que levantara victorioso y nuestra justificación estuviera sellada en Cristo, y nosotros hoy podamos andar tranquilos y en paz a pesar de toda la problemática que el mundo está sufriendo. La iglesia de Cristo, los que fueron alcanzados por el brazo del Señor, andan fielmente esperando la venida de su Salvador. Así que queremos terminar en esta tarde con una oración, agradeciéndoles por su presencia, agradeciendo por su participación, rogándoles que oren al Señor por la iglesia de Cristo, que oren al Señor para que el Señor nos muestre cada día y nos coloque razón espiritual en nuestro corazón, que nuestra confesión sea verdaderamente la motivación de nuestro corazón, y no solamente para quedar bien cuando nosotros estamos dentro del grupo, que nuestra confesión sea un hecho, no solo cuando nosotros estamos reunidos, sino cuando nosotros estamos fuera del círculo que nosotros hacemos llamarnos hermanos. Cuando aquellos que no conocen al Señor, cuando aquellos que aún no fueron alcanzados por el brazo del Señor, viendo nuestra conducta, puedan querer conocer al Cristo que nosotros decimos ser discípulos de Él. Así que el Señor les bendiga grande y poderosamente, les conceda una semana bendecida, y que esta palabra pueda hablar grande y poderosamente al corazón de cada uno de nosotros. Y como siempre vamos a terminar con una oración, dando gracias al Señor por este momento que nosotros hemos estado compartiendo de su palabra, y que el Espíritu Santo de Dios pueda hablar grande y poderosamente a nuestra vida. Padre nuestro que está en el cielo, te damos gracias por la vida de cada hermano, Señor, de cada hermana que ha estado conectado con nosotros en esta tarde, y que esta palabra pueda hablar profundamente a nuestra vida, y que nosotros podamos entender, Señor, que nosotros no somos nada sin ti, Señor, que tú eres todo para nosotros, que tu gracia, que tu misericordia y que tu justicia, Señor, sea manifestada a nosotros cada día, para que nosotros podamos conocer al Dios que es amor, pero también al Dios que es justicia, y que nos llamará todo a prestar cuenta de nuestras actitudes. Tenga misericordia de nosotros, Señor, alcánzanos cada día con el brazo de la gracia, Señor, y manifiéstese a nosotros cada día, y levanta, Señor, al caído, fortalece al que está débil, Señor, y aumenta nuestra fe para que nosotros podamos estar fundamentados, Señor, en ti, creyendo en ti y viviendo por ti y para ti. Te damos gracias, Señor, por este día, te damos gracias, Señor, por todo lo que tú nos has concedido, y te pedimos todas esas cosas en el nombre de Jesucristo, su Hijo amado, que vive y reina para siempre, y que el amor de Dios y la gracia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo y las dulces consolaciones de su Santo Espíritu sea con todos nosotros, y digamos todos amén. Que el Señor le bendiga. Un fuerte abrazo.